Él es la roca, Él es el fundamento, Él es el gran yo soy. Padre, ahora nos ponemos en tus manos para recibir tu palabra, luego participar de la cena del Señor. Bendecimos, Señor, a los niños con nuestros labios y pedimos que tu bendición repose sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Que ellos también reciban la instrucción de tu palabra en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Voy a invitar a que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de los Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Él es santo. Ahora estamos en el proceso de algunos ajustes, entre ellos con la letra que decía que teníamos al principio que teníamos algunos problemitas, y de hecho tuvimos problemitas con la letra, así que vamos a tratar de ajustar todo eso pronto. También le damos gracias a Dios porque nos permite, sobre todas las cosas, encontrarnos con su palabra y encontrarle a Él en su palabra. Una de las cosas que los cristianos, o la mayoría de los cristianos, entendemos claramente y que disfrutamos ampliamente es la gracia de Dios. La gracia que nos dice a nosotros que no hay obra que hagamos ni regla que guardemos que nos dé a nosotros la entrada en el cielo, a una vida de comunión con Dios. Nosotros sabemos que la entrada a una relación eterna con Dios es solamente, como dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia, por medio de la fe. Ahora, el hecho de que nosotros creamos esto y sepamos esto, no nos debe llevar a pensar que la fe, el creer, es un sustituto de un aspecto importante de la vida cristiana, que es la obediencia a Dios. No puede ser. No quiere decir que basados en la fe y fundamentados en la gracia de Dios decidamos ser obedientes y que eso no va a traer consecuencias, porque al fin de cuentas estoy creyendo. De hecho, yo pienso que la fe verdadera debe movernos a nosotros hacia la obediencia. La fe verdadera resulta en obediencia. Martín Lutero dijo: no somos salvos por fe y obra, pero somos salvos por una fe que obra. Juan Calvino dijo: el hombre es salvo por la fe sola, pero la fe que salva nunca está sola. Y eso es lo que el apóstol Santiago dijo cuando dijo: la fe sin obras es una fe muerta. Así que el punto no es si me dices que eres salvo, si vas al cielo. El punto es si la fe se evidencia en nuestra obediencia al Señor, si la fe ha transformado nuestras vidas al punto de que vivimos en obediencia a Dios y su palabra. No se trata solamente de creer, no tiene que ver con creer o creer las promesas. ¿Saben? Muchos cristianos tienen eso, creen las promesas, pero no se trata solamente de creer las promesas, se trata también de obedecer los mandamientos. No podemos escoger: Señor, yo creo todas las promesas, pero no creo que tengo que obedecer. Y hoy vamos a ir a un pasaje de la Biblia que contiene una riquísima enseñanza, que tiene profundas implicaciones y es muy práctica en aplicación para nuestras vidas en el tema de la obediencia, especialmente hoy cuando nos reunimos alrededor de esta mesa. Segunda de Reyes, capítulo 5, cuenta la historia de un hombre llamado Naamán. El rey de Siria lo tenía como su hombre de confianza, como su mano derecha. Era el general del ejército de Siria, de quien de manera interesante en Segunda de Reyes 5 se dice que todas las victorias que había obtenido había sido por la ayuda de Dios, por la ayuda de Jehová. Interesante, porque no era el pueblo de Dios. Ahora, una ilustración impresionante hay aquí cuando habla de que la ayuda de Naamán había venido de Dios y las victorias las había obtenido por la intervención de Dios.
porque es una ilustración sobre la soberana voluntad de Dios. Que Dios solamente no era el Dios de Israel, Dios es el Dios soberano sobre todas las naciones de la tierra. El comentario bíblico Focus on the Bible de Ralph Davis dice: Yahvé es tanto el Dios de la iglesia como el Señor del mundo. Yahvé se acerca a su pueblo, pero eso no significa que permita a los paganos andar sin supervisión. Naamán es un ejemplo de la soberanía de Dios en los asuntos de las naciones de la tierra. Un ejemplo de un hombre que tenía todo lo que cualquiera pudiera anhelar en la vida. Tenía estatus, riqueza, medallas, era un gran hombre, pero tenía un gran problema, nada más. Era leproso. Los comentaristas dicen que la lepra de Naamán no era lo que nosotros conocemos como lepra en los tiempos modernos, pero cualquiera que haya sido la condición exacta de la lepra de Naamán, lo que sí sabemos es que era suficientemente grave como para infundir miedo, preocupación, afectar su vida social, espiritual, y para que algunos huyeran de él cuando lo vieran. Lo más importante de esta enfermedad es que lo convertía en ritualmente impuro y se estimaba que estaba bajo el juicio de Dios. Por lo que Naamán estaba doblemente descalificado, por lo menos en la mente y en la teología judía, estaba descalificado para acercarse a Dios y recibir cualquier beneficio de Dios, porque primero era un extranjero, no era del pueblo de Dios, y segundo, por si fuera poco, tenía lepra, era leproso. Era un gran hombre con una gran necesidad, necesitaba ser purificado. Yo pensaba en esto y meditaba, la historia de Naamán no es única, porque todos nosotros necesitamos ser limpios, necesitamos ser purificados en algún momento de nuestras vidas, pero antes de experimentar la sanidad de la lepra del pecado, nosotros necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad. Y yo sé que para alguna gente esto es duro de admitir, especialmente para personas que se consideran que son muy exitosos, que son muy importantes, o llévelo a otro extremo, que son muy religiosos. Ellos no admiten esto. De hecho, en Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo se refiere a la historia de Naamán en el verso 27 y dice: también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Dice la Biblia que después que ellos escucharon estas cosas, quisieron matar al Señor, tirarlo por un despeñadero. Los que escuchaban a Jesús descubrir su misión y la condición de las personas no lo recibieron, lo rechazaron como Israel rechazó a los profetas. Y nosotros no podemos cometer el mismo error. Que la gracia de Dios está disponible para todos los que admiten. Esta mañana la hermana, se me olvida el nombre de la esposa de Miguel, siempre que barbaridad. Adriana, la hermana Adriana, ya no se me va a olvidar más Julia. La hermana Adriana decía: ¿quiénes participan de la cena del Señor? Porque era la clase esta mañana. Y ella dijo: aquellos que le han aceptado. ¿Cierto? Nosotros no podemos darnos el lujo de descuidar algo tan importante. La gracia está disponible para todos los que han reconocido que son leprosos espirituales y han aceptado al Señor Jesucristo y su oferta de salvación. Y la historia de Naamán también nos habla, les decía, de la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios no solamente en los grandes asuntos de las naciones, sino en detalles tan pequeños como traer un ministro de música desde La Habana, Cuba. No solo en la vida de los grandes, como Samuel, no estoy bromeando, sino también en la vida de los individuos que a los ojos del mundo no parecen ser muy importantes.
¿Por qué le digo esto? ¿De dónde saco esto? Bueno, la esposa de Naamán tenía una sierva, una esclava que era una joven israelita que había sido llevada cautiva a Siria. Y es posible que ella haya llegado allí como resultado de una incursión de los sirios, una incursión aramea que se llevaron gente. Quizás era huérfana esta muchacha, quizás sus padres habían muerto. Es posible que, siendo la esclava de una persona tan importante para los sirios, hubiera incluso perdido las esperanzas de regresar un día a Israel. Estaba viviendo sus días al servicio, esta joven, esta mujer, al servicio de un reino extranjero, en un lugar extranjero, en tierra extraña. Sin embargo, piensen en esto, porque esta muchacha es un maravilloso ejemplo para nosotros de evangelista, de evangelismo, de evangelización. Ella estaba consciente de la condición de su amo, el esposo de aquella a la que ella le servía, Naamán. Ella estaba preocupada por su bienestar. Dígame que esta no debe ser la actitud de un evangelista, de un cristiano que está llamado a compartir el evangelio en cualquier lugar. Preocupado por la condición de la lepra del mundo, que es el pecado. Preocupado por el bienestar espiritual de las personas, pero confiando en que Dios es poderoso para dar sanidad. En el caso de aquella historia, aquella mujer, para dar sanidad por medio del profeta. En otras palabras, esta muchacha era una verdadera testigo de Jehová, con todo lo de la ley. Dice que cierto día la muchacha le dijo a su señora, verso 3, leo de la Nueva Traducción Viviente, dijo: ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Escuche a alguien esta mañana: nunca subestimes el poder de las palabras y lo que Dios puede hacer por medio de palabras incluso sencillas. Nunca pienses que Dios no puede usarte donde estás, donde quieras que estés. Guía diariamente a las personas a Jesús mientras realizas tus labores cotidianas, mientras empujas el carrito en Walmart o le empujas el carrito a alguien aquí algunos sábados al mes por la mañana. Dios puede usar la más sencilla de las expresiones, la más pequeña de las palabras, el más pequeño tratado, folletito de papel. Dios puede usar a la persona más insignificante a los ojos del mundo para tocar y llegar al corazón de alguien. No subestimes el poder de las palabras. Esta pequeña muchacha hizo algo tan sencillo como decirle a alguien acerca del profeta. Y eso sencillo y eso pequeño produjo algo grande. Entonces, dice en el verso 5, Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Ahora, Naamán se enojó, su razonamiento se nubló, su orgullo fue confrontado, su vanidad fue herida y dijo: no voy a hacer lo que me estás diciendo.
Verso 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, digo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Santo. Ahora, sus criados le intentaron convencer. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice sus oficiales, la Reina Valera 60 dice sus criados, oficiales, trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Hay muchas lecciones que aprender aquí, pero tenemos que participar de la mesa del Señor y voy a tratar de condensar un poco aquí. Pero ¿cuál es la mayor lección acá? Aquí la lección tiene que ver con la clave, la preeminencia, la extensión, pero también la recompensa o el premio de la obediencia. Es urgente que nosotros prestemos atención a Dios y obedezcamos a Dios. Este asunto de la obediencia no debe ser tomado ligeramente. Así que lo primero que quiero mostrarle en esta porción es la clave de la obediencia. Hay un requisito que es la clave. ¿Sabe cuál es? Escuchar las instrucciones de Dios. Escuchar lo que Dios dice. El hablar de Dios. Y no vas a poder obedecer a Dios si no escuchas la voz de Dios. De hecho, Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahora, Naamán cometió un error. Naamán le prestó atención y le dio prioridad a la voz equivocada. ¿Cuál fue el consejo original de la muchacha? ¿Qué le dijo a la señora? Si él le rogase ¿a quién? Al profeta en Samaria. ¿Y qué hizo él? Primero fue, obviamente, a pedir permiso a su rey. Recuerden que aquí tenemos dos naciones que han tenido conflictos, no son amigos, no se llevan bien. Pero entonces su rey le dice que sí, vaya a ver al profeta, pero lo refiere directamente ¿a quién? Al rey de Israel. No por iniciativa propia. Su rey le instruyó lo que hiciera. En el verso 4, entonces Naamán le contó al rey lo que le había dicho a los israelitas, y el rey le dijo, ve y visítalo y te voy a dar una carta porque tú vas a ir con mi recomendación. Y yo no sé qué estaba pasando por la cabeza del rey de Siria. Es posible que estuviera siguiendo un protocolo político en la manera de conducirse, que estuviera tratando de evitar un conflicto, eran enemigos. Imagínense el general del ejército aparecerse así de repente, ¿no? O si simplemente estaba bien al tanto del poder de las conexiones correctas. Pero lo que sí sabemos es que Naamán no fue directamente al profeta. Hizo lo que su rey le dijo y fue al rey de Israel. Pero con todo y lo poderoso y lo célebre que era el rey de Israel, al rey le faltaba algo que a aquella muchacha le sobraba. El rey no tenía la respuesta, aun cuando la solución estaba en su propio reino. Y Naamán fue a la fuente errónea y no encontró respuesta. Escuche, porque es lo mismo para nosotros. Nunca encontraremos la respuesta adecuada si nos dirigimos a las potestades antes que al profeta. Nunca vamos a encontrar la respuesta apropiada si nos dirigimos a imágenes de yeso o de madera o de lo que sea y no al Dios que creó el universo. Nunca vamos a recibir respuesta si vamos al hombre antes que a la palabra de Dios. No vamos a recibir la respuesta adecuada si no vamos al autor del universo antes que ir a las autoridades de este mundo.
Ahora, esto era algo que Naamán no entendía, pero que el rey de Israel de alguna manera tenía claro, porque dice, ¿quién soy yo? Pero el problema fue que no acudió al profeta. El problema grande incluso es que el rey de Israel ni se acordó de Eliseo el profeta. Ni se recordó de él. Este hombre extranjero viene de una nación pagana. Viene al pueblo escogido de Dios. Viene al rey del pueblo de Dios. Pero el rey del pueblo de Dios ni siquiera da indicios de conocer al profeta. O si lo conoce, decide ignorar al profeta. Escuche esta mañana, un aspecto clave de la obediencia es saber escuchar a Dios. Y algunos se sorprenden cuando decimos Dios habla. Es absurdo pensar lo contrario, pero algunos lo piensan. Algunos más atrevidos han anulado las profecías bíblicas, han desechado la palabra, desechan los dones. Algunos lo han limitado solamente a escuchar a Dios a unos minutos el domingo por la mañana. Pero escuche, Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, Dios es un Dios de amor. Y por ello es el Dios que se comunica, es el Dios que lo habla y que lo hace suprema y soberanamente por medio de su palabra, la Biblia. Y Dios habla. Naamán, para poder obedecer, necesitaba saber qué es lo que tenía que hacer, y eso es algo demasiado simple, pero permítame que le diga, ¿sabe por qué hay tanta gente, cristianos incluso, que viven en desobediencia a Dios? Porque no están escuchando la voz de Dios, porque no están oyendo lo que Él dice, o están escogiendo ignorar lo que Dios dice. No están pasando tiempo escuchando la voz de Dios, con la palabra de Dios, tiempo a solas con Dios. De hecho, la Biblia dice una y otra vez, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero muchas veces andamos muy deprisa y salimos de casa cada día poniendo las noticias de la radio sin escuchar las instrucciones divinas. Si no tenemos la palabra, si no tenemos comunión con la palabra, no sabremos qué obedecer. Necesita escuchar a Dios. De hecho, el Salmo 32, verso 8 dice, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te enseñaré. ¿Para qué piensa usted que el Señor nos hace entender y nos enseña? ¿Sabe para qué? Para que le obedezcamos. Así que lo primero tiene que ver con la clave a la obediencia. Necesitas escuchar a Dios, necesitas la palabra de Dios. Lo segundo tiene que ver con la preeminencia de la obediencia, la superioridad de la obediencia, la primacía de la obediencia. En otras palabras, la obediencia va primero que cualquier otra cosa. No hay sustituto para la obediencia. Hay una única alternativa a la obediencia. ¿Sabe cuál es? Desobediencia. Usted lo pensó, aunque no me lo dijo. Y esta escena es digna de ser recreada, porque Eliseo no va el mismo donde Naamán. Interesante, sino que le dice, haz venir a Naamán, mándamelo para acá, dice el profeta. Dice el rey, no te vuelvas loco, porque te desesperas y tú sabes que estoy aquí, chico. Bueno, chico no, esa es la versión cubana, pero y lo manda a buscar. Ahora, imagínense esta escena, porque el profeta Eliseo es el que manda a que venga a su casa, a donde él está. Imagínense que llega a su casa, a tu casa, un séquito real, que llegan todos los carros negros grandes de la Casa Blanca, porque tú dijiste, el presidente o quien quiera que sea necesita oración, dijeron que tú puedes orar por él. No, tranquilo, dile que venga acá a mi casa. Y viene desde Washington manejando todas esas horas y parquea frente a tu casa, y cuando él está con toda la pompa y todos los guardaescoltas y con Secret Service, aunque en estos días tengan cuidado, está pasando algo similar. Le dice, venga Naamán, el general del ejército sirio, venga hasta mi casa. Y cuando el hombre llega todo el séquito real, toda la compañía, los carros, los caballos, toda la gente afuera, y yo me imagino que ya está a punto de bajarse del caballo,
para entrar a la casa del profeta y sale un mensajero, no. Dice Eliseo que, tranquilo, que hagas esto y esto. Pero un momento, ¿qué está pasando aquí? La narración no nos dice cuál era la intención de Eliseo, pero esto debió haber sido humillante para Naamán. Y si esto no fue suficiente para humillar a Naamán, entonces espere a ver lo que el profeta le dice, tiene que hacer para ser limpio de la lepra. Y todo esto nos está dando una lección a nosotros, la supremacía de la obediencia. No hay sustitutos a la obediencia. El hombre trata muchos sustitutos para la obediencia. El hombre trata de sustituir la obediencia con el razonamiento humano, con la lógica, con sus planes. Dice que Naamán se fue muy enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, esto es lo que él va a hacer, me va a recibir así porque yo soy Naamán. Empezó a razonar. Él había calculado cómo tenían que pasar las cosas. Y él sustituye las instrucciones por lo que él había pensado. Ya él incluso había determinado cómo Dios iba a obrar. Algunos de nosotros hemos tenido grandes chascos por eso. ¿Cuán necios hemos sido? Cuando leemos directamente algo de la palabra de Dios, un mandamiento directo, claro, ya sea que lo entendamos o no, es para que lo obedezcamos. Escuche, la Biblia no es primariamente un libro para ser explicado. La Biblia no es un libro primariamente para ser debatido. La Biblia es un libro para ser obedecido. Y ya sea que usted lo entienda o no, cuando Dios lo dice, usted y yo no tenemos otra opción que simplemente obedecerle a Él. Y no podemos sustituir la obediencia con la lógica, con el razonamiento. ¿Por qué es importante? Isaías dice, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Muchas veces queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Puedo imaginarme a los primeros cristianos cuando Saulo de Tarso, quien luego vino a ser el apóstol Pablo, perseguía y asolaba a la iglesia. Me imagino que allí estaban algunos de los discípulos que oraban y pedían: Señor, que le parta un rayo, que le caiga un ladrillo, una tonelada en la cabeza. Pero Dios no lo mató. Dios le dio vida a Saulo de Tarso. Y no está usted contento que salvó a Saulo de Tarso. La mayor parte del Nuevo Testamento Dios lo usó a él para escribir. Me imagino, recuerda aquella escena cuando los israelitas estaban en el desierto y fueron invadidos por aquella serpiente venenosa y la gente oraba: Dios, mata a la serpiente. Pero Dios no las mató. Dios dijo que se hiciera una serpiente, que se fundiera una serpiente de bronce. Nadie había pensado en eso, pero la solución de Dios nadie la podía calcular. Y en medio del mundo en que vivimos hay mucha gente que piensa así: ¿por qué Dios no mata al diablo ya y vivimos felices? Y se acaba el problema. Pero Dios, fíjese, no obedezca, no el razonamiento. Dios no mató al diablo. Dios permitió que muriera fuera su hijo. Y no está usted contento de eso. Porque en Él usted y yo tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y Naamán dijo: yo pensé que lo iba a hacer de otra manera. Pero ya sea que lo entiendas o no lo entiendas, nuestro deber es obedecer. Y de hecho eso es un aspecto de la fe. Es obedecer a Dios aún cuando yo no entiendo, pero debo obedecerlo. Algunos de ustedes son nuevos en la iglesia y no saben esta historia. Otros la han escuchado en 14 años 4 veces, pero la voy a decir de nuevo. En una ocasión le hice esa pregunta a mi esposa. Éramos jóvenes plantadores de iglesia, habíamos recién comenzado. De hecho, Raúl era el director del departamento hispano, no sé cómo se llamaba aquello, pero ahí fue cuando nos conocimos en ese ministerio. Jovencito, Raúl, tú no sabías esta historia. Pero yo tenía una lucha interna porque Dios nos había llamado a salir de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, de nuestra familia, con un bebé de 6 meses, Mateo. Había dejado mi trabajo que nos sostenía lo suficiente a nosotros para iniciar y pastorear una iglesia, que literalmente la iglesia no podía sostenernos a tiempo completo y estábamos pasando algunas necesidades. Y yo luchaba en mi mente con el asunto de obedecer a Dios en algo que parecía que no tenía sentido. Y fui a mi amable consejera, buscando apoyo, buscando consuelo. Zulema, yo no sé qué hago metido en esta plantación de iglesia. Mañana Raúl recibe mi carta de renuncia. Y
le dije, Zulema, ¿tú alguna vez has obedecido a Dios en algo que no tenía sentido para ti? Obedeciste aún cuando tú no entendías la razón, cuando Dios te dijo que hicieras algo que no tenía sentido para ti. Dime, ¿cómo lo hiciste? Dice Zulema, sí, cuando me casé contigo. Acabo conmigo. En serio, me recuerdo ver la hora, estaba fregando los platos. Para nada más no tenía sentido. Así no es que funciona Dios. Esto es algo muy sencillo. Me va a decir que los ríos de Damasco no son mejores y más grandes que los ríos de Israel. ¿Ha visto él lo que tenemos nosotros para compararlo con este arroyuelo que se llama Jordán? No. ¿Por qué? Quizás era lógico, o quizás era el orgullo, o quizás lo lógico lo llevó al orgullo. Escuche, no trate de razonar para obedecer. Simplemente obedezca. Las cosas de Dios muchas veces carecen de sentido desde nuestra perspectiva. Y hoy voy a concluir con esto. Mire solamente esta mesa y se va a dar cuenta que los métodos de Dios, los caminos de Dios, las vías de Dios muchas veces no tienen sentido. Porque para quitar el pecado del mundo, Dios sacrificó a su propio Hijo, permitiéndole ir a la cruz del Calvario. El gran, magnífico, supremo ejemplo de obediencia, Filipenses capítulo 2 lo describe. El Señor Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Y no inyección letal. No una cosa, no. Incluía sufrimiento en el madero y en el proceso del madero. No hay sustituto a la obediencia. Tu razonamiento, mi razonamiento, nuestra lógica humana, ya sea que tenga sentido para usted o que carezca de total sentido, como experimentó mi esposa, obedezca al Señor. Un hombre puede ser muy brillante, muy grandioso, muy famoso, pero el hombre que verdaderamente brilla no sustituye la obediencia con nada, razonamiento incluido. Amén. De esta manera vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor y la cena del Señor. Y le digo, solamente les puse esta mañana los pies en el agua en este pasaje. Un pasaje muy rico. Domingo que viene continuaremos y veremos cuántas cosas, porque no es solamente el razonamiento lo que el hombre usa para desobedecer a Dios. Hay personas que desobedecen a Dios porque razonan, bueno, porque la verdad es que esto, porque la verdad es que lo otro, y Dios me va a comprender porque Dios sabe, tú sabes. No. El hombre verdaderamente brillante y la mujer verdaderamente brillante no sustituye la obediencia y no razona, simplemente obedece. De hecho, la mesa del Señor es una invitación a la obediencia. Primero a la obediencia al mensaje de la cruz. Eso es. La obediencia a la consagración al Cristo de la cruz. Y la obediencia a la proclamación del mensaje de la cruz. Eso invita la Biblia y es cuestión de obediencia. Eso invita a la cena del Señor y es cuestión de obediencia. Los hermanos que van a administrar la cena, por favor, pasan al frente. Y nosotros preparamos nuestros corazones al Señor. Dios es bueno. Esta mesa nos recuerda. Hay un antiguo y maravilloso himno que dice: ¿qué me puede dar perdón?
solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. ¿Quieres ponerte de pie? Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.